Capítulo 9. Tengo. Antes de que se cierre la salida. Después de cenar yakiniku, los cuatro habían ido a cantar a un bar con karaoke donde vaciaron una botella de whisky. Eran casi las 10 de la noche cuando dieron por terminada su fiesta, modesta pero animada. Cuando salieron del local, Tengo acompañó a Adachi hasta el edificio en que vivía. La parada del autobús que llevaba a la estación se encontraba cerca del edificio y las otras dos enfermeras lo habían empujado discretamente a que acompañara a Adachi. Los dos caminaron por las calles desiertas, uno al lado del otro, durante unos 15 minutos. Tengo, canturreó Adachi. ¡Qué nombre más bonito! Tengo. ¿Es tan fácil pronunciarlo? Adachi había bebido bastante, pero como siempre tenía las mejillas sonrosadas, era difícil juzgar el grado de embriaguez solo mirándole al rostro. Articulaba con claridad el final de las frases y no andaba con pasos vacilantes. No parecía borracha. Sin embargo, cada uno, cuando se emborracha, lo manifiesta a su modo. «Pues a mí siempre me ha parecido un hombre raro», dijo Tengo. «No tiene nada de raro». «Tengo. Suena bien y es fácil de recordar». «Sí, señor, es un nombre estupendo». «Por cierto, sé tu apellido, pero aún no me has dicho tu nombre, aunque todas te llaman Ku, ¿verdad?» «Ku es un diminutivo. Me llamo Kumi Adachi. Un nombre bastante soso, ¿no crees?» «Kumi Adachi», probó a decir Tengo. «No está mal. Compacto y sin adornos superfluos». «Vaya», dijo Kumi Adachi. «Dicho así, parece que estés hablando de un Honda Civic». Era un piropo. «Ya lo sé, además consumo poco», bromeó y le tomó de la mano. «¿Te importa? Caminar juntos de la mano me relaja y en cierto modo me parece divertido». «No me importa, claro que no», contestó Tengo. Cuando Kumi Adachi lo cogió de la mano se acordó de Aomame y del aula del colegio. El tacto era diferente, pero por alguna razón tenían algo en común. «Creo que estoy borracha», dijo Kumi Adachi. «¿En serio? ¿En serio?» Tengo se volvió para mirar el rostro de la enfermera y lo observó de perfil. «Pues no pareces borracha». «Porque no se me nota, pero creo que estoy bastante borracha». «Bueno, la verdad es que hemos pillado una buena cogorza». «Es verdad, hacía mucho que no bebía tanto». «De vez en cuando no viene mal», dijo, repitiendo lo que le había dicho Tamura ese mismo día. «Claro», dijo Kumi Adachi asintiendo con convicción. «Todo el mundo lo necesita de vez en cuando. Darse una buena comilona, tomarse unas copas, cantar a grito pelado y charlar de tonterías. A lo mejor tú también lo necesitabas. ¿A ti no te pasa que a veces, para escapar del engranaje, necesitas despejar la cabeza? Siempre se te ve tan tranquilo y serio». Tengo reflexionó. ¿Había hecho algo para divertirse últimamente? No lo recordaba. Si no lo recordaba, seguramente querría decir que no. Tal vez lo que pasaba era que no solía sentir la necesidad de escapar del engranaje. «Quizá no demasiado», reconoció Tengo. «Bueno, cada uno es como es. Cada uno tiene su forma de pensar y de sentir». «Igual que de estar borracho», dijo la enfermera y se rió entre dientes. «Pero todos lo necesitamos, y tú también». «Puede ser», dijo Tengo. Durante un rato los dos caminaron de la mano sin decir nada. Tengo se había fijado en cómo había cambiado la manera de hablar de la chica. Cuando iba con el uniforme, le hablaba con más respeto. Sin embargo, al vestir ropa de a diario, quizá por culpa del alcohol, de pronto su tono se había vuelto más directo. Esa manera de hablar campechana le recordaba a alguien. Alguien hablaba igual que ella. Alguien a quien había visto hacía relativamente poco. «Oye, Tengo, ¿has probado el hachís?» «¿Hachís?» «Resina de cannabis». Tengo aspiró el aire nocturno para luego exhalarlo. «No, nunca». «¿Te apetece probarlo?», sugirió Kumi Adachi. «Los dos juntos. Tengo en mi habitación». «¿Tienes hachís?» «Sí, ¿a que no te lo esperabas?» «Pues no», contestó Tengo sin demasiado entusiasmo. Aquella enfermera joven de mejillas sonrosadas y aspecto saludable, que vivía en un pequeño pueblo en la costa de Boso, escondía hachís en su piso.
y ahora le proponía a Tengo fumarlo juntos. ¿De dónde lo has sacado?, preguntó. Una amiga de cuando iba al instituto me lo regaló el mes pasado por mi cumpleaños. Fue a la India y me lo trajo de recuerdo, dijo Kumiadachi, balanceando con fuerza la mano de Tengo como si fuera un columpio. El contrabando de cannabis está gravemente castigado por la ley, y la policía japonesa no se anda con chiquitas. Tienen perros adiestrados especializados en detectar hachís que recorren el aeropuerto sin descanso, olfateándolo todo. Mi amiga no piensa en las consecuencias, dijo Kumiadachi. En fin, el caso es que consiguió pasar la aduana. Venga, probémoslo juntos. Es muy puro y sube mucho. Me he informado un poco y, desde el punto de vista médico, no es muy peligroso. No se puede afirmar que no sea adictivo, pero nada que ver con la adicción que causa el tabaco, el alcohol o la cocaína. Las autoridades dicen que es peligroso porque crea mono, pero es un argumento un poco traído por los pelos. El pachinko, especie de máquinas tragaperras japonesas, nota del traductor, por ejemplo, es mucho más peligroso. Además, el hachís no da resaca y creo que te ayudará a desconectar. ¿Tú lo has probado? Claro, es muy divertido. Divertido, repitió Tengo. Cuando lo pruebes entenderás lo que quiero decir, dijo Kumiadachi con una risita. ¿Sabes qué? La reina Victoria de Inglaterra fumaba marihuana a modo de analgésico cuando tenía dolores menstruales muy fuertes. Se la recetaba su médico particular. ¿De veras? No te miento, está escrito en los libros. Iba a preguntarle en qué libros, pero al final le dio pereza y desistió. No le apetecía nada oír hablar de los dolores menstruales de la reina Victoria. ¿Cuántos años cumpliste el mes pasado?, le preguntó Tengo para cambiar de tema. 23. Ya soy una adulta. Claro, dijo Tengo. Él había cumplido 30, pero nunca se había considerado un adulto. Para él, cumplir 30 años solo quería decir que llevaba esos años viviendo en este mundo. Hoy mi hermana se ha ido a pasar la noche con su novio y no hay nadie en casa, así que no molestamos a nadie. Vente a mi casa. Yo, como mañana libro, no tengo que madrugar. Tengo no supo qué responder. La enfermera le resultaba simpática y, por lo visto, dado que lo había invitado a su casa, él también le caía bien a ella. Tengo miró hacia el cielo, pero estaba cubierto por nubarrones grises y no se veía la luna. El otro día, cuando fumé hachís por primera vez con mi amiga, dijo Kumiadachi, sentí como si mi cuerpo levitara. No muy alto, solamente a 5 o 6 centímetros, y me pareció genial estar flotando a esa altura. Era la justa. A esa altura, aunque cayeses, no te lastimarías. Sí, estaba tranquila porque no flotaba demasiado alto. Me sentía protegida, como si me envolviera la crisálida de aire. Yo era la Doctor, cubierta por la crisálida de aire, y fuera se entreveía a la Mother. ¿La Doctor?, dijo Tengo y añadió serio y en voz baja, ¿Mother? Mientras tarareaba una melodía, la joven enfermera caminaba por la calle desierta agitando con brío la mano con la que sujetaba la mano de Tengo. La diferencia de estatura entre los dos era notoria, pero Kumiadachi parecía no haberse dado cuenta. De vez en cuando un coche pasaba a su lado. La Mother y la Doctor salen en la novela La crisálida de aire. ¿Has oído hablar de ella?, preguntó. Sí. ¿La has leído? Tengo asintió en silencio. Estupendo, así me ahorro explicaciones. Yo adoro ese libro. Me lo compré en verano y ya lo he leído 3 veces. No suelo leer un libro 3 veces. Y mientras fumaba hachís por primera vez en mi vida me pareció que era como si estuviera metida en la crisálida de aire. Estaba allí, cubierta por algo, esperando mi propio nacimiento. Y la Mother velaba por mí. ¿Podías ver a la Mother?, preguntó Tengo. Sí, desde el interior de la crisálida de aire se veía más o menos el exterior, pero desde fuera no se ve lo que hay dentro. Parece que está construida de ese modo. Sin embargo, no llegué a distinguir bien las facciones de la Mother. Los rasgos eran confusos, pero sabía que era ella. Lo sentía claramente.
Aquella persona era la Mother. La crisálida de aire es, en resumidas cuentas, como un útero. Podría decirse así, pero como tampoco recuerdo el momento en que estaba en el útero de mi madre, no puedo compararlos, dijo Kumiadachi con otra risita. Era un edificio de viviendas baratas de 2 plantas, de los que abundan en las afueras de las ciudades de provincias. Parecía haber sido construido hacía relativamente poco tiempo, pero ya comenzaba a deteriorarse aquí y allá. Las escaleras externas chirriaban y las puertas no cerraban muy bien. Cuando pasaba cerca un camión pesado, los cristales de las ventanas temblaban. Las paredes tampoco parecían demasiado gruesas. Si en uno de los pisos alguien tocara el bajo, por ejemplo, probablemente el edificio entero se convertiría en una caja de resonancia. A Tengo el hachís no le atraía demasiado. Estando lúcido, el vivir en un mundo con 2 lunas ya le causaba suficientes preocupaciones. ¿Qué necesidad había de distorsionar aún más el universo? Por otra parte, tampoco se sentía sexualmente atraído por Kumiadachi. Era cierto que la enfermera de 23 años le resultaba simpática, pero la simpatía y el deseo sexual son 2 cuestiones diferentes. Al menos eso creía él. Por esa razón, si ella no hubiera mencionado las palabras daughter y mother, seguramente habría dado alguna excusa y habría declinado la invitación. Quizás habría cogido un autobús o, si no lo hubiese, habría llamado un taxi y habría vuelto al Ryokan. Al fin y al cabo, se encontraba en el pueblo de los gatos. Debía mantenerse alejado de lugares peligrosos. Sin embargo, desde el momento en que oyó las palabras mother y daughter, fue incapaz de rechazar la invitación. Tal vez Kumiadachi pudiera explicarle, de algún modo, por qué a Omame se le había aparecido en forma de niña dentro de la crisálida de aire en la clínica. Se notaba que el piso lo ocupaban 2 hermanas veinteañeras. Tenía 2 pequeños dormitorios y una cocina-comedor que daba a una pequeña salita. El mobiliario parecía proceder de distintos sitios, por lo que carecía de estilo y de personalidad. Encima de la mesa del comedor, de formica, habían colocado una llamativa lámpara Tiffany de imitación que quedaba fuera de lugar. Al abrir hacia los lados la cortina de florecitas, por la ventana Tengo divisó algunos huertos y más allá algo que parecía una arboleda oscura. Tenía buenas vistas, sin nada que estorbara la visión. El paisaje, sin embargo, no era demasiado cautivador. Kumiadachi indicó a Tengo que se sentara en el sofá de 2 plazas que había en la salita, un pequeño sofá rojo chillón, frente al cual había un televisor. Luego sacó una lata de cerveza Sapporo de la nevera y la dejó delante de él, junto con un vaso. «Voy a ponerme algo más cómodo. Espera un momento. Enseguida vuelvo». Pero tardó bastante en regresar. Al otro lado de la puerta de su dormitorio, al que se llegaba por un angosto pasillo, de vez en cuando se oía cierto trajín, como si la chica abriera y cerrara cajones de una cómoda que corrían mal. También se oyó el estruendo de un objeto al caer al suelo. Cada vez que oía un ruido, Tengo no podía evitar mirar hacia allí. Quizás estaba más borracha de lo que parecía. A través de la fina pared oyó en el piso contiguo voces procedentes de un televisor. No entendía lo que decían, pero parecía un programa de humor, ya que cada 10 o 15 segundos se oían las carcajadas del público. Tengo se dijo que debería haber rechazado la invitación, pero al mismo tiempo, en su interior, tenía la sensación de que había sido arrastrado de manera ineludible a aquel lugar. El sofá era de mala calidad y el tapizado irritaba la piel. También debía de estar mal diseñado, porque por mucho que se retorciera, no conseguía encontrar una posición cómoda y su malestar iba en aumento. Bebió un trago de cerveza y cogió el mando a distancia del televisor que estaba sobre la mesa. Estudió el mando como si se tratase de una rareza y luego presionó un botón para encender el aparato. Tras zapear una y otra vez, se decidió por un reportaje sobre el ferrocarril australiano que daban en la NHK.
Comparado con el resto, era el programa más silencioso. Con una música de oboe de fondo, una presentadora de voz serena mostraba un lujoso coche-cama del ferrocarril que cruzaba Australia. Sentado en el incómodo sofá, mientras, aburrido, seguía las imágenes de la pantalla con la mirada, Tengo pensaba en la crisálida de aire. Kumi Adachi no sabía hasta qué punto él había colaborado en la redacción de la novela, pero no importaba. El problema era que él mismo, a pesar de haber descrito al detalle la crisálida de aire, apenas sabía nada sobre ella. Cuando se puso a reescribir la crisálida de aire, no tenía ni la más remota idea de qué era la crisálida de aire y qué significaban mother y daughter, y ahora seguía sin tenerla. Aún así, a Kumi le había gustado el libro y se lo había leído 3 veces. ¿Cómo era posible? Kumi Adachi volvió cuando explicaban en qué consistía el menú del desayuno que ofrecían en el vagón restaurante. Se sentó en el sofá al lado de Tengo. El asiento era estrecho, de modo que quedaron pegados, hombro contra hombro. Ella se había puesto una amplia camiseta de manga larga y unos pantalones cortos de algodón de colores claros. La camiseta tenía un gran smiley estampado. La última vez que Tengo había visto un smiley fue a principios de los años 70, la época en que las ensordecedoras canciones de Grand Funk Railroad hacían temblar las gramolas. Sin embargo, no parecía una camiseta tan vieja. ¿Habría gente en alguna parte que siguiera fabricando camisetas con smileys? Kumi Adachi fue a sacar otra cerveza de la nevera, tiró de la anilla, la destapó haciendo ruido, la vertió en un vaso y se bebió casi 1/3 de un trago. Luego entornó los ojos como una gata satisfecha. A continuación señaló la pantalla del televisor. El tren avanzaba recto sobre unos raíles tendidos entre grandes montañas rocosas de color rojizo. ¿Dónde es eso? En Australia, respondió Tengo. Australia, repitió Kumi Adachi como si rebuscara en su memoria. Australia, en el hemisferio sur. Sí, donde hay tantos canguros. Una amiga mía estuvo en Australia, dijo Kumi frotándose el rabillo del ojo con un dedo. Me contó que había ido justo en la época de apareamiento de los canguros y que en una ciudad pudo ver a los animales en plena faena. En un parque, en las calles, en todas partes. Tengo pensó que debía decir algo sobre la anécdota, pero no se le ocurría nada. Entonces apagó el televisor con el mando. De pronto se hizo el silencio en la salita. Cuando se dio cuenta, el sonido del televisor en el piso de al lado también había dejado de oírse. Excepto por el ocasional paso de algún vehículo por delante del edificio, era una noche silenciosa. Únicamente, si se prestaba atención, podía oírse a lo lejos un sonido que llegaba apagado. No sabía de dónde procedía, pero parecía seguir una cadencia regular. De vez en cuando se detenía y tras una breve pausa recomenzaba. «Es un búho. Vive en un bosque cercano y de noche siempre ulula», dijo la enfermera. «Un búho», repitió Tengo distraídamente. Kumi Adachi inclinó la cabeza, la apoyó sobre el hombro de Tengo y sin decir nada le tomó una mano. Su cabello cosquilleó en el cuello de Tengo. El sofá seguía siendo muy incómodo. El búho ululaba insinuante en medio del bosque. A Tengo le pareció que sonaba como un mensaje de aliento y, a la par, una advertencia. O también como una advertencia alentadora. Era un sonido muy ambiguo. «Dime, Tengo, ¿te parezco demasiado echada para adelante?», le preguntó Kumi Adachi. Tengo no le contestó. «¿No tienes novio?», preguntó a su vez. «Esa es una cuestión complicada», dijo ella con gesto serio. «Aquí los chicos decentes suelen irse a Tokio al terminar el instituto, porque en esta zona no hay buenas universidades ni trabajos dignos. ¿Qué se le va a hacer?». «Pero tú te has quedado». «Sí, el sueldo no es ninguna maravilla y, para lo que pagan, es un trabajo pesado, pero la vida aquí me gusta. El único problema es que no es fácil encontrar novio, ¿sabes? Cuesta encontrar a la persona idónea».
Las agujas del reloj de pared indicaban que faltaba poco para las 11, la hora límite para que no se encontrara cerrado el ryokan, pero a Tengo le costaba levantarse de aquel incómodo sofá. Las fuerzas no le respondían. Quizás se debiera a la forma del sofá, o tal vez a que estaba más borracho de lo que creía. Se quedó contemplando la luz de la lámpara Tiffany de imitación, mientras entreoía el ulular del búho y notaba que el cabello de Kumi Adachi le cosquilleaba en el cuello. Kumi Adachi canturreó una alegre canción mientras preparaba el hachís. Con una cuchilla de afeitar raspó un pedazo negro de resina de cannabis como si fueran virutas de bonito seco. Lo embutió en una pequeña pipa de forma plana y con cara de circunstancias lo encendió con una cerilla. El peculiar humo dulzón flotaba en silencio por la sala. Primero fumó ella. Aspiró una buena calada, la aguantó en los pulmones durante bastante tiempo y luego la exhaló lentamente. Le indicó a Tengo por señas que hiciera lo mismo. Tengo cogió la pipa e imitó a Kumi. Mantuvo el humo en los pulmones todo el tiempo que pudo. Después lo expulsó despacio. Se pasaron la pipa tomándose su tiempo. Ninguno de los dos decía una palabra. Los vecinos habían vuelto a encender la tele y a través de la pared se oyeron de nuevo las voces del programa de humor. Esta vez el volumen estaba un poco más alto. El público que había acudido al estudio estallaba en carcajadas que solo se interrumpían durante los anuncios. Estuvieron chupando de la pipa alternadamente durante 5 minutos, pero no ocurrió nada. El mundo que los rodeaba no dio muestras de haberse transformado. Los colores, las formas, los olores eran los mismos. El búho seguía ululando en medio de la arboleda y, al igual que antes, el cabello de Kumi le pinchaba en el cuello. Tampoco notaba que el sofá se hubiera vuelto más cómodo. El segundero del reloj seguía avanzando a la misma velocidad y, en la televisión, todavía se partían de risa con algún chiste. Una risa de esas que, por más que uno se ría, no proporcionan la felicidad. «No noto nada», dijo Tengo. «A lo mejor es que a mí no me hace efecto». Kumi Adachi le dio 2 golpecitos en la rodilla. «Tranquilo, es que tarda un poco». Así fue. Al cabo de un rato en su interior oyó un clic, como si hubieran accionado un interruptor secreto, y entonces en su cabeza algo blando se sacudió. Era como si moviesen un cuenco de gachas de arroz hacia los lados. Notó que sus sesos se zarandeaban. Era la primera vez que experimentaba eso. Sentía el cerebro como una sustancia, percibía su viscosidad. El profundo ulular del búho le entró en los oídos, se mezcló con las gachas y ambos se fundieron por completo. «Tengo un búho dentro de mí», dijo. Ahora el búho se había convertido en una parte de su mente, una parte vital y difícil de separar del resto. «El búho es el dios tutelar del bosque, lo sabe todo, y nos ofrecerá la sabiduría de la noche», dijo Kumi Adachi. Pero ¿dónde y cómo debía buscar esa sabiduría? El búho estaba en todos lados y en ninguna parte. «No se me ocurre ninguna pregunta que hacerle», dijo Tengo. Kumi Adachi lo tomó de la mano. «No hacen falta preguntas, basta con que entres en el bosque. Así es mucho más fácil». Volvieron a oírse las risas del programa de televisión procedentes del otro lado de la pared. El público rompió en aplausos. Seguro que, fuera del alcance de las cámaras, uno de los asistentes de la cadena mostraba carteles hacia el público con indicaciones como risa o aplausos. Tengo cerró los ojos y pensó en el bosque. «Me adentraré en él. Las tenebrosas profundidades del bosque son el territorio de la Little People, pero allí también está el búho. El búho lo sabe todo y me proporcionará la sabiduría de la noche». De improviso, todos los sonidos cesaron. Era como si alguien se hubiera acercado por detrás de él y, sigilosamente, le hubiera puesto unos tapones en los oídos. Alguien, en algún lugar, había colocado una tapadera y otra persona, en otro lugar, había destapado otra. La salida y la entrada se habían intercambiado. En cuestión de segundos, Tengo se encontró en el aula de la escuela primaria.
Por la ventana abierta de par en par entraban las voces de los niños que jugaban en el patio. De pronto, una ráfaga de aire meció las cortinas blancas. A su lado, Aomame lo agarraba de la mano. Era la misma escena de siempre, pero había algo diferente. Todo lo que veían sus ojos había adquirido una textura granulosa de tal frescura y nitidez que apenas era reconocible. Distinguía vívidamente el contorno y la forma de las cosas, hasta en sus menores detalles. Estirando un poco la mano, podía tocarlo todo. Y el olor de aquella tarde de comienzos de invierno penetró con fuerza en sus fosas nasales, como si hubieran arrancado bruscamente el manto que hasta entonces lo cubría. Olor real, olor a una estación que materializaba sus recuerdos, olor a pizarra, olor a la lejía que utilizaban para limpiar, olor a la hojarasca que, en un rincón del patio, quemaban en un incinerador. Todos los olores se entremezclaban fundiéndose en uno. Cuando aspiraba esos olores hasta lo más hondo de sus pulmones, sentía que su corazón iba ensanchándose y haciéndose más profundo. La estructura de su cuerpo se reorganizaba en silencio. Sus latidos dejaban de ser solo latidos. Durante un instante, las puertas del tiempo se abrieron hacia su interior. La vieja luz se mezcló con la nueva luz. El viejo aire se mezcló con el nuevo aire. Son esta luz y este aire, pensó Tengo. Ahora sí, todo encajaba, o casi todo. ¿Cómo no he sido capaz de recordar estos olores hasta ahora? A pesar de ser tan sencillo, a pesar de que se encontraban en este mundo. Quería verte, le dijo a Aomame. La voz de Tengo sonaba distante y amortiguada, pero sin duda era su voz. Yo también quería verte, le dijo la niña. Su voz se parecía a la de Kumi Adachi. La frontera entre la realidad y lo que imaginaba se había desdibujado. Cuando se esforzaba por discernir los lindes, el cuenco se inclinaba a un lado y los sesos reblandecidos se zarandeaban. Debí haber empezado a buscarte mucho antes, pero no pude. Todavía hay tiempo. Puedes encontrarme, dijo la niña. ¿Cómo puedo encontrarte? No hubo respuesta. La respuesta no se expresaba con palabras. Pero puedo buscarte, dijo Tengo. Porque una vez yo te encontré. ¿Me encontraste? Búscame, dijo la niña, ahora que aún hay tiempo. La cortina blanca osciló suavemente sin hacer ruido, como el espectro de alguien que no pudo huir a tiempo. Eso fue lo último que vio Tengo. Cuando volvió en sí, estaba echado en una estrecha cama. Habían apagado la luz y el resplandor de las farolas de la calle que entraba por un resquicio de las cortinas iluminaba débilmente la habitación. Estaba en camiseta y boxers. Kumi Adachi solo llevaba la camiseta del Smiley. Debajo de la camiseta, que le quedaba grande, no llevaba nada. Su blando pecho rozaba a través de la camiseta el brazo de Tengo. En su mente todavía resonaba el canto del búho. Incluso ahora la arboleda permanecía en su interior. El bosque nocturno se hallaba dentro de él. Aun estando en la cama con la joven enfermera, Tengo no sentía ningún deseo. Kumi Adachi tampoco parecía tener muchas ganas de hacer el amor. Solamente recorría su cuerpo con las manos y emitía una risilla. Tengo no entendía qué le parecía tan gracioso. Quizás alguien en alguna parte hubiera sacado un cartelito con la indicación «risas». ¿Qué hora será? Irguió la cabeza en busca de algún reloj, pero no vio relojes por ninguna parte. De súbito, Kumi Adachi dejó de reír y rodeó con sus brazos el cuello de Tengo. Yo volví a la vida. El tibio aliento de Kumi Adachi le acarició la oreja. «Volviste a la vida», repitió Tengo. «Es que yo ya morí una vez». «Moriste una vez», reiteró él. «Una noche en que cayó una lluvia fría», dijo ella. «¿Por qué te moriste?» «Para resucitar de esta forma». «Resucitaste», dijo Tengo. «Más o menos», susurró ella, «bajo distintas formas». Tengo reflexionó sobre lo que acababa de decir la chica. ¿Qué narices significaba
resucitar más o menos bajo distintas formas. De su sesera, reblandecida y pesada, rebosaban brotes de vida, como en un mar primigenio. Sin embargo, nada de eso lo conducía a ninguna parte. ¿De dónde saldrá la crisálida de aire? Esa es una pregunta equivocada, dijo Kumiadachi, y se rió. La enfermera se contorsionó sobre el cuerpo de Tengo. Este pudo sentir el pubis de la chica sobre su muslo. Tenía un vello denso y oscuro. Parecía una parte más de su pensamiento, también denso y oscuro. ¿Qué hace falta para volver a la vida?, preguntó Tengo. El principal problema de la resurrección, anunció la menuda enfermera como si fuera a revelar un secreto, es que uno no puede resucitar para sí mismo, solo puede hacerlo por otro. Eso era a lo que te referías con más o menos y bajo distintas formas. Debes irte de aquí cuando amanezca, antes de que se cierre la salida. Debo irme de aquí cuando amanezca, repitió Tengo. Ella volvió a rozar el muslo de Tengo con su abundante vello púbico. Parecía que pretendía dejar algún tipo de señal. La crisálida de aire no viene de ninguna parte. Por mucho que la esperes, no vendrá. ¿Cómo lo sabes? Porque ya morí una vez, dijo ella. Morir es doloroso, duele más de lo que crees, y te sientes inmensamente solo, tan solo que parece imposible que alguien pueda sentir tanta soledad. Recuérdalo, pero, ¿sabes? Al fin y al cabo, lo que no muere no puede resucitar. Lo que no muere no puede resucitar, dijo Tengo. Sin embargo, viviendo nos dirigimos hacia la muerte. Viviendo nos dirigimos hacia la muerte, repitió él, incapaz de comprender qué pretendía decirle Adachi. La cortina blanca seguía meciéndose con el viento. En el aire del aula se mezclaban los olores de la pizarra y de la lejía. El olor del humo que producía la hojarasca al arder. Alguien practicaba con una flauta. Ella lo sujetaba con fuerza de la mano. De cintura para abajo él sentía una dulce punzada. Sin embargo, no tenía una erección. Eso vendrá después. La palabra después le prometía la eternidad. La eternidad era un largo palo que se extendía hasta el infinito. El cuenco se inclinó de nuevo y los sesos, reblandecidos, se bambolearon. Al despertarse, a Tengo le llevó un rato recordar dónde estaba. Tardó en retroceder hasta lo que había ocurrido la víspera. El sol de la mañana penetraba por un hueco entre las cortinas floreadas y fuera los pájaros trinaban con bullicio. La cama era muy estrecha y había pasado la noche en una posición incomodísima. Le asombró que hubiera conseguido dormir bien. Junto a él había una joven. Dormía como un tronco, con un lado de la cara pegado a la almohada. El cabello le cubría la otra mejilla, como la exuberante hierba estival empapada por el rocío de la mañana. Kumiadachi, pensó Tengo, la joven enfermera que acababa de cumplir 23 años. El reloj de pulsera de Tengo se había caído al suelo a un lado de la cama. Las agujas marcaban las 7:20. Las 7:20 de la mañana. Salió de la cama despacio para no despertar a la enfermera y echó un vistazo por el hueco entre las cortinas. En el exterior se veían campos de repollos. Las verduras formaban hileras sobre la tierra negra, cada repollo bien acurrucado en el surco. Más allá se encontraba la arboleda. Tengo recordó el búho. La noche anterior el búho había ululado allí. La sabiduría de la noche. Tengo y Kumi habían fumado hachís mientras oían su canto. Todavía sentía el denso vello púbico de la chica en el muslo. Fue a la cocina y bebió agua del grifo con la palma de las manos. Tenía tanta sed que, por más que bebía, no lograba saciarla. Aparte de eso, nada había cambiado. No le dolía la cabeza ni sentía flojera. Tenía la mente despejada. Solo se sentía como si el interior de su cuerpo estuviera perfectamente ventilado, como si se hubiera convertido en un sistema de canalización limpiado a fondo por manos expertas. Luego fue al lavabo en camiseta y boxers y meó largamente. No se reconoció en el rostro que se reflejó en el espejo. Aquí y allá tenía el pelo alborotado.
Además necesitaba un afeitado. Volvió al dormitorio a buscar su ropa. Sus prendas estaban mezcladas con las de Kumi Adachi, todas ellas desparramadas por el suelo. No recordaba cuándo ni cómo se había desvestido. Encontró los calcetines, se enfundó los vaqueros y se puso la camisa. En plena faena, pisó un gran anillo de aspecto barato. Lo recogió y lo dejó sobre la mesita de noche. Luego se puso el jersey de cuello redondo y cogió su cortavientos. Comprobó que llevaba la cartera y las llaves en el bolsillo. La enfermera dormía a pierna suelta, tapada casi hasta las orejas. Apenas se la oía respirar. Debía despertarla. No creía que hubieran hecho nada, pero en cualquier caso habían compartido la misma cama. No sería muy cortés largarse sin despedirse, pero estaba profundamente dormida y le había dicho que ese día libraba en el trabajo. Si la despertase, ¿qué harían luego los dos? Delante del teléfono encontró papel para notas y un bolígrafo. Escribió: «Gracias por lo de anoche, me lo pasé muy bien. Vuelvo al Ryokan. Tengo». Y añadió la hora que era. Dejó la nota sobre la mesita de noche con el anillo que había recogido un momento atrás como pisapapeles. Luego se calzó sus desgastadas zapatillas deportivas y salió del piso. Después de caminar un rato encontró una parada de autobús y, tras 5 minutos de espera, llegó el autobús que iba hasta la estación. Se subió y, rodeado por un grupo de alumnos de instituto que armaban mucho barullo, no se apeó hasta llegar a la terminal. Pese a que regresaba pasadas las 8 de la mañana con las mejillas oscurecidas por una barba rala, los empleados del Ryokan no dijeron nada. No debía de resultarles particularmente extraño. Callados le prepararon el desayuno en un periquete. Mientras se tomaba el desayuno caliente y bebía té, recordó lo que había sucedido la víspera. Las 3 enfermeras lo habían invitado a ir con ellas a cenar yakiniku. Luego habían entrado en un bar cercano y habían cantado en el karaoke. Más tarde fue al piso de Kumi Adachi, donde fumó hachís hindú mientras ululaba un búho. Había sentido cómo sus sesos se convertían en unas gachas blandas y calientes. Sin apenas darse cuenta, se encontró a comienzos de diciembre en el aula de la escuela primaria. Allí aspiró diversos olores e intercambió unas palabras con Aomame. Después, en la cama, Kumi Adachi le había hablado sobre la muerte y la resurrección. Hubo una pregunta errónea y varias respuestas ambiguas. El búho seguía ululando en el bosque y la gente se partía de risa en el programa de televisión. Su memoria tenía ciertas lagunas, sobre todo en lo relativo a la crisálida, pero las partes que recordaba tenían una nitidez asombrosa. Podía rememorar cada palabra mencionada. Tengo recordaba lo último que Kumi le había dicho. Era un consejo y una advertencia. Debes irte de aquí cuando amanezca, antes de que se cierre la salida. Ciertamente quizás había llegado el momento de irse. Se había tomado unas vacaciones y había ido a aquel pueblo para poder encontrarse de nuevo con la Aomame de 10 años que yacía dentro de la crisálida de aire. Y durante casi 2 semanas había visitado a diario la clínica y le había leído libros a su padre, pero la crisálida de aire no había aparecido. En contrapartida, cuando ya casi se daba por vencido, Kumi Adachi le había brindado una visión diferente. Tengo había vuelto a encontrarse con la Aomame niña y había podido hablar con ella. «Búscame, ahora que aún hay tiempo», le había dicho la niña. Bien pensado, quizá quien le había dicho eso había sido Kumi Adachi. No podía distinguir quién de las dos había hablado, pero daba igual. Kumi había resucitado después de morir, no para sí misma, sino para otra persona. En cualquier caso, Tengo decidió creer todo lo que había escuchado. Eran cosas importantes, tal vez. Estaba en el pueblo de los gatos, un lugar donde había algo que solo podía conseguirse allí. Por eso había tomado el tren y se había desplazado tantos kilómetros. Pero todo lo que se conseguía allí comportaba un riesgo. Si hacía caso de las insinuaciones de Kumi Adachi, podía incluso tener consecuencias mortales. Por el picor que noto en mis pulgares, sé que algo infame se acerca. Tenía que regresar a Tokio.
mientras la salida no se cerrase, mientras el tren permaneciese detenido en la estación. Pero antes debía acercarse a la clínica. Necesitaba despedirse de su padre. Le quedaba algo por hacer.